COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI y el 11 de marzo de 2022 cumpliría 2 años de haber sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ¿la pandemia podría terminar en el 2022? En una reciente publicación de la Organización Mundial de la Salud se habría indicado una condición para poder terminar la fase aguda de la pandemia. Sin embargo, también se estaría proponiendo una nueva estrategia para poder ayudar a limitar el avance del coronavirus. ¿Qué estrategia estaría, sobre todo, proyectando la Organización Mundial de la Salud y cómo podría ayudar a contener las futuras variantes? En una publicación dada este 11 de febrero de 2022, la Organización Mundial de la Salud habría establecido una estrategia que debemos tomar en cuenta. En este video vamos a hablar sobre esta estrategia y, lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 11 de febrero en donde la Organización Mundial de la Salud estaría proponiendo una nueva estrategia frente a la pandemia por COVID-19. Una situación que podría ayudar a contener no solo las variantes actuales, sino las futuras variantes que pueden presentarse. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a entender es que la pandemia por COVID-19 todavía tendría una nueva amenaza, la subvariante BA.2. Si bien es cierto, el mundo enfrentado a la variante Omicron, a la quinta variante de preocupación que habría conocido el 26 de noviembre de 2021, la situación hoy en día se estaría centrando a la subvariante BA.2, que estaría amenazando por ser la próxima variante dominante, situación que se llegaría con nuevas olas de contagio. Ante ello, en un informe publicado este 11 de febrero de 2022, la Organización Mundial de la Salud estaría planteando una nueva estrategia contra la pandemia por COVID-19. Las vacunas pan-coronavirus. El organismo se reunió con más de 40 expertos y analizó la situación generada por la variante Omicron. Los especialistas no han descartado la posibilidad de que surja una nueva variante y proponen un nuevo enfoque para poder contener el avance de la pandemia. Es importante entonces que la estrategia que estaría buscando la Organización Mundial de la Salud en conjunto en una reunión de 40 expertos es cambiar la vacunación a una vacuna pan-coronavirus, es decir, una vacuna que pueda ser efectiva contra cualquier variante del coronavirus. La irrupción de Omicron y la gran cantidad de casos que ha generado la variante y la insuficiencia de vacunas para evitar su transmisión parecen conspirar contra la tan anhelada inmunidad de rebaño, según las conclusiones que se dio en la última reunión que se dio en la Organización Mundial de la Salud, en donde se habría propuesto una nueva estrategia frente a COVID-19. La pregunta que se hizo en este foro fue: ¿por qué necesitamos una vacuna contra múltiples coronavirus? Dentro de ello, en el encuentro que reunió a más de 40 especialistas, habrían mencionado por qué se necesitaría una vacuna que pueda ser efectiva contra múltiples coronavirus. Y esto fue la estrategia que se estaría planteando. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud han indicado de que los esfuerzos que tengan las farmacéuticas y sobre todo los expertos en el manejo de COVID-19 deberían centrarse en desarrollar un inmunizante efectivo contra todas las variantes del coronavirus. Es de conocimiento que el virus muta y varía antes de que esté preparada una nueva vacuna. Y esto podría pasar con las posibles nuevas variantes que el mundo conozca. Es por ello que la conclusión al momento es de que se cuente con vacunas efectivas contra cualquier coronavirus y de esta manera se pueda evitar la situación de nuevas olas de contagio.
La atención está puesta ahora en las vacunas pan-coronavirus, es decir, las vacunas que puedan cubrir cualquier tipo de coronavirus más allá de sus variantes. Esto permitiría dejar de tratar de alcanzar al virus para frenarlo y en cambio esperarlo con una respuesta inmunitaria adecuada que cuando haga su próximo movimiento nosotros estemos preparados para enfrentarlo. Es una situación importante que debe ser tomada en cuenta. El cambio de estrategia que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud es bastante importante. Desarrollar una vacuna efectiva contra cualquier coronavirus. No obstante, por su alto nivel de contagio, la variante identificada en Sudáfrica aumentaría la inmunidad contra COVID-19 en el mundo. Los que sobrevivan a la infección por Omicron podrán contar con una protección significativa contra la enfermedad grave. De este modo, a pesar de generar cientos de miles de casos y muertes, su acción también podría llevar a la inmunidad de rebaño y al consiguiente paso de la pandemia a endemia. Este es un punto importante que también estarían notificando los expertos. Mencionarían que Omicron podría estar generando también una inmunidad en las personas que hayan sobrevivido o pasado la enfermedad. Sin embargo, a esa afirmación también se habría dado que recientes estudios habrían evidenciado que la inmunidad generada por la variante Omicron no sería una inmunidad robusta y la necesidad de que a esa inmunidad se le agregue la inmunidad de la vacuna, ahí recién se podría conseguir la inmunidad de rebaño y proteger a las personas de reinfecciones. Estos datos son importantes. Si bien es cierto, las personas que han superado la enfermedad estarían generando una respuesta inmunitaria y esto podría pensarse de que genere una respuesta de inmunidad de rebaño, las investigaciones revelan que esta inmunidad no es tan fuerte y que se requiere de la inmunidad adicional de la vacuna para generar una inmunidad robusta, situación que también debe ser tomada en cuenta. Dentro de la reunión que sostuvo la Organización Mundial de la Salud, también se puso en evidencia los escenarios que puedan presentarse. El escenario pesimista que podría darse es de que Omicron podría dar lugar a una futura variante aún más transmisible y sobre todo que surja otro nuevo coronavirus a partir de los murciélagos y que pueda afectar al ser humano. Estas situaciones pesimistas habían también sido mencionadas en la reunión y sobre todo se debe estar esperando qué es lo que pueda pasar en el futuro. Una de las medidas importantes que se ha recomendado es que los países no deberían bajar la guardia y deberían estar alertas a los próximos brotes de contagios que se puedan presentar. Es muy importante que nosotros estemos preparados porque no se descarta que se presente una nueva variante del coronavirus. Una situación que podría complicar la situación actual de la pandemia y podría conllevar a un incremento no solo en la tasa de contagios, sino sobre todo en la tasa de mortalidad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante importante. La Organización Mundial de la Salud habría dado una nueva estrategia para combatir a la pandemia por COVID-19. En una reunión que ha tenido con 40 expertos en vacunas y sobre todo que habría mencionado que la estrategia debería cambiarse, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto las vacunas pan-coronavirus. Que el desarrollo de las nuevas vacunas no solo estén actuando frente a una variante, sino que ayuden a buscar neutralizar al coronavirus y cualquier otra variante que pueda presentarse. Situación que podría ayudar a contener la pandemia. En la reunión que ha tenido con expertos y que se ha mencionado en una publicación este 11 de febrero, también se ha hablado sobre los escenarios que podrían presentarse. No se descarta una nueva variante de COVID-19 y sobre todo no se descarta un nuevo virus que podría causar una nueva pandemia. Una situación que se podría dar en donde posiblemente pueda surgir otro coronavirus y esto causar nuevas olas de contagio y prácticamente una nueva pandemia. Las recomendaciones que se dan es de que los países no deben bajar la guardia, las medidas de protección deben seguir siendo consideradas y lo más importante, debemos estar actualizados con la información que se comparta.
tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.